Bienvenido al canal Razón Estoica. Hoy vamos a hablar sobre los vicios en la filosofía estoica. ¿Qué son los vicios en la filosofía estoica? Según el estoicismo, los vicios no son más que la prolongación de la pasión. Son reacciones sin ningún autocontrol, sin virtud alguna. Debemos de recordar que el estoicismo le da mucha importancia a la razón y a diferenciar el bien del mal, a comportarnos como seres racionales y no como animales. Para ello, tal vez te ayude a entender cuáles son las virtudes estoicas y cuándo aplicarlas. La maldad es la ignorancia del bien. Marco Aurelio. En el comportamiento corporativo, la sociedad o cualquier sitio donde estén personas reactivas y personas proactivas, existe. La divergencia entre ellas es que las primeras son afectadas a nivel emocional por lo que sucede a su alrededor, produciendo una pérdida en su foco, mientras que las segundas no pierden el enfoque ante situaciones negativas o circunstancias adversas. Aunque este vídeo se enfoca en los vicios, sería importante diferenciarlo de los preferidos en el estoicismo. Caer en el vicio es caer en la manipulación. Si lo llevamos a la práctica, estas primeras serían las que se dejen llevar por los vicios, que veremos más adelante, teniendo un comportamiento más ilógico dejándose llevar por sus impulsos y emociones. Estamos en la peor época de la historia para no ser disciplinados. Nos perdemos en los placeres cotidianos que cada vez están más y más cerca, desde obtener resultados inmediatos en Internet hasta pagarle a una persona para que nos haga un favor que de mala manera dañe a muchos con la corrupción. Diariamente, el ser humano produce una media de entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, suficiente contenido como para llenar un libro de unas 180 páginas cada día. Por desgracia, a diferencia de los libros, estos pensamientos no están ordenados ni siguen ninguna estructura. Muchos de estos pensamientos proceden de tus instintos más primarios, otros de tus anhelos más profundos, basados en tus experiencias y conocimientos. Y es tu capacidad de razón la que debe lidiar poniendo orden entre todos ellos. Lo que para mentes desentrenadas no es nada fácil y acabará provocando dejarse llevar por estos pensamientos y, como dirían los estoicos, por determinados vicios. Dolor, también llamado lupé. Pena, envidia, celos, rivalidad, pesadez, molestia, angustia. No se refiere al dolor físico, sino al malestar y a la queja. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Cuando suceden hechos que nos hacen sufrir, tenemos la oportunidad de analizar nuestras respuestas. Cuando aparecen momentos o circunstancias cuyo control no está en nuestras manos. Trabajar nuestra reacción al dolor es una de las mejores maneras de crecer como persona. Otras expresiones de dolor son la envidia o los celos. En el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. Placer, también llamado hedoné, embelesamiento, alegría del mal ajeno, deleite, éxtasis. La lujuria no es solo la pérdida de nuestro foco por el deseo sexual, pues la lujuria es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Para los estoicos, dejarse llevar por la lujuria era algo de lo más vacío, y eso no significa que ellos no disfrutasen de sus sentidos, pues es bien sabido la vida que llevaron algunos de ellos en etapas más tempranas de sus vidas. Por otro lado, las consecuencias que estas pasiones tienen son bien reflejadas en las obras de Séneca, y este mismo da varias lecciones para aprender de estos errores. Miedo, también denominado phobos. Terror, ansiedad, vergüenza, espanto, pánico, agonía mental. El miedo forma parte de nuestro ser desde una manera antropológica, tan profunda, arraigada y subconsciente que nos impide ver las cosas con claridad. El miedo, al igual que el dolor, son indicadoras de que algo no funciona como debería. Pero expliquemos el dolor. Hay causas que generan dolor y precisamente conociéndolas podemos corregirlas para ser más fuertes, aunque siempre hay personas que prefieren una pastilla en lugar de corregir nada, y sabemos lo que pasa con esas personas. Por otro lado, el miedo, la información que tenemos es más limitada debido a que las emociones no han sido estudiadas con profundidad hasta el siglo pasado. Con el miedo, las personas directamente prefieren usar la pastilla o ignorar los orígenes y la causa por la incomodidad que genera pensar en ello, la mayoría de veces por ignorancia. Antes de los estoicos, los espartanos griegos decían: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Ellos sabían que lo realmente importante es cómo vivimos y no la cantidad de tiempo que lo hacemos. Los vikingos nórdicos mostraban su coraje en la batalla porque vivían en congruencia sabiendo que solo una vida sin miedo tenía valor. Empieza a percibir el miedo como un indicador,
Concretamente, el miedo a morir es un indicador de posponer las cosas. Quienes viven posponiendo tienen el miedo de saber que no están haciendo lo que realmente quieren hacer, y es su miedo a la muerte quien avisa de que cambien la actitud. Piensa en el miedo como un indicador. Trata de explicar que hay algo que no funciona bien y solo tú puedes solucionarlo. Si eres de las personas que posponen las cosas, si estás esperando que cambien tus circunstancias, solo estás echando más leña al fuego. Atento a lo que estás escuchando para dejar de procrastinar. Solo tienes una vida. Apego, necesidad, odio, apego, disputa, ira, enfado, irritación. El apego nace de nuestro ego, esa parte dentro de nosotros que procura mantenernos sobreconectados con el mundo material y las ideas de otras personas. Tu deseo fundamental debería estar, según Epicteto, en no verte frustrado por la formación de deseos que no podrás cumplir. Si lo consigues, dejarás de experimentar ansiedad, dejarás de estar defraudado y decepcionado. Serás invulnerable si eres capaz de gestionar tus anhelos y el apego. Epicteto. Es importante entender que el estoicismo trata de aprender a vivir una vida con sentido, evitando caer en lo que ellos llaman malas pasiones, conocidas como emociones que te alejan de la mejor versión de nosotros mismos. En este punto, seguramente muchos pensarán, entonces el afecto, el placer, lo mejor de la vida según los estoicos, no forma parte de la eupateía. Eso no puede ser. Efectivamente, los estoicos ejercitan el afecto para evitarlo, a través de la virtud, o como llaman, evitan el afecto no racional. Entender que las emociones en exceso nos alejan de la ataraxia es para otra meditación en exclusiva. La gestión emocional y el autocontrol son más fáciles de controlar cuando conocemos las emociones de la virtud. Emociones de la virtud. Crisipo sentía que el estoicismo podía parecer desde fuera una filosofía fría y carente de emoción. Para dar un aire de solemnidad al estoicismo, quiso determinar de cara al público cuáles eran los 3 estados emocionales que realmente se consideraban buenos, como emociones de la virtud. Estos 3 estados son alegría, o también llamado charis. La alegría, la generosidad racional. Esto es virtuoso al contrario del placer, que es vicioso. Cualquier enfoque en el que actúes persiguiendo tus propios principios siendo fiel a ello, produce dopamina. Cautela, o también llamado eulabeía. La cautela, la evitación racional que viene de la sabiduría y del coraje, es la virtud en contra del placer y del miedo. Deseo racional, o también llamado boulesis. El deseo racional se refleja como la contrapartida del afecto. Del deseo racional surgen los indiferentes preferidos. Nuestra propia vida es un preferido indiferente. Un estoico es quien cambia el miedo por prudencia, el dolor en transformación, los errores en iniciativa y el deseo en emprendimiento. El estoicismo te ayuda a ser menos manipulable. El estoicismo no solo va a enseñarte conductas para alcanzar la felicidad y la paz mental. Esta antigua sabiduría puede ayudarte a prevenir todo tipo de situaciones en los que la falta de gestión emocional o impulsos más propios de los animales se adueñen de tus pensamientos. Un carácter o una personalidad fuerte pueden ayudarte sin duda a no caer en el influjo del placer momentáneo o la gratificación instantánea, y con ello la posibilidad de ser el único dueño de tus acciones. Bien, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos un like, comenta y comparte. Nos ayudaría mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo vídeo.